Las convulsiones por drogas son un problema grave que puede afectar a cualquier persona que use drogas. Y este fenómeno es muy peligroso porque puede tener consecuencias graves para la salud de la persona que las sufre. Entre las complicaciones más comunes se encuentran lesiones cerebrales, lesiones musculares, lesiones óseas y también lesiones dentales. La mayoría de las personas que experimentan convulsiones por drogas no tienen un historial previo de convulsiones. Las convulsiones pueden ser un signo de que la sustancia que se ha consumido ha causado daño al cerebro o al sistema nervioso. También pueden ser un signo de que el cuerpo está tratando de eliminar la sustancia del sistema. Y es muy importante entender que las convulsiones son peligrosas y en algunos casos pueden ser mortales. Si alguien experimenta una convulsión por drogas, es importante buscar atención médica de inmediato. En este artículo nos enfocaremos en explicar qué son las convulsiones por drogas, qué las causa, cómo prevenirlas y cómo tratarlas. Las convulsiones por drogas pueden presentarse de diferentes maneras, pero algunos de los síntomas más comunes son contracciones musculares involuntarias, pérdida de conciencia, dificultad para respirar, movimientos oculares involuntarios, babear o espumar por la boca, pérdida del control de la vejiga o del intestino, confusión o desorientación después de la convulsión, confusión, pérdida de memoria. Casi cualquier tipo de droga puede causar convulsiones, así como medicamentos recetados como los antidepresivos o los antipsicóticos y los tranquilizantes. El riesgo de convulsiones aumenta cuando se abusa de estas sustancias. Las drogas que con mayor frecuencia se asocian con convulsiones son cocaína, anfetaminas, LSD, metanfetaminas, marihuana, benzodiazepinas. Las convulsiones por drogas pueden ser causadas por diversos factores y uno de los más comunes es el uso excesivo de drogas. Este abuso puede desencadenar una serie de reacciones químicas en el cerebro que pueden llevar a la aparición de convulsiones. Otro factor es la interacción de dos o más drogas. Cuando se consumen dos o más drogas juntas, pueden interactuar de una manera que afecte negativamente el cerebro y cause convulsiones. También existen casos en los que las convulsiones por drogas son causadas por una sobredosis. La sobredosis puede desencadenar una serie de reacciones químicas que pueden llevar a la aparición de convulsiones. El tratamiento para las convulsiones por drogas dependerá del tipo de droga que se haya consumido y de la gravedad de los síntomas. En algunos casos puede ser necesario administrar medicamentos anticonvulsivos para controlar los síntomas y así también prevenir futuras convulsiones. En otros casos, puede ser necesario hospitalizar a la persona afectada para proporcionar un tratamiento más intensivo y supervisado. En casos extremos, puede ser necesario recurrir a la sedación o a la intubación para ayudar a la persona a respirar y mantenerla segura. Si alguien presenta una convulsión por drogas, es importante tomar las siguientes medidas. Llama a los servicios de emergencia de inmediato. No intentes poner algo en la boca de la persona que está convulsionando, porque puede ahogarse o sufrir lesiones en los dientes o en la lengua. Coloca a la persona de costado para evitar que se ahogue con su propia saliva o vómito. No intentes contener los movimientos de la persona. Si la persona deja de respirar, realiza la maniobra RCP, resucitación cardiopulmonar, hasta que lleguen los servicios de emergencia. La mejor manera de prevenir las convulsiones por drogas es evitar el abuso de sustancias. Si tienes problemas de adicción, busca ayuda profesional para superarlos. Si decides consumir drogas, es importante tener en cuenta los siguientes consejos. No consumir dos o más drogas juntas. Controla la dosis. Evitar el uso prolongado de drogas. No mezclar drogas con alcohol o medicación. Evitar el uso de drogas en ambientes peligrosos. Asegúrate de que alguien esté contigo en caso de que presentes convulsiones. En resumen, las convulsiones provocadas por drogas pueden ser un efecto secundario peligroso del consumo de drogas. Y es importante buscar atención médica inmediata si se sospecha
que alguien ha tenido una convulsión debido al consumo de drogas. Además, se deben tomar medidas para prevenir el consumo de drogas y tratar cualquier problema de abuso de sustancias para minimizar el riesgo de convulsiones y otros efectos secundarios peligrosos.